Etapa primitiva. Contexto histórico de la comunicación. La era de los signos y señales, era del habla y del lenguaje. Etapa primitiva. Fase inicial de desarrollo de la sociedad que surgió con la aparición del hombre hace alrededor de 1 millón de años. Hombres y mujeres enviaban mensajes haciendo sonar cuernos y tambores, señales de humo o a través de emisorios que recorrían grandes distancias. La era de los signos y señales. Durante esta era los primeros homínidos encontraron la forma de comunicarse a través de gritos, chillidos, gestos, señas corporales, mediante la creación de codificaciones propias para dar a conocer el mensaje. La era del habla y del lenguaje. En esta época aparece el conocido hombre de Cro-Magnon, el primer pueblo primitivo que tenía la capacidad de hablar. En su periodo inicial fueron quienes empezaron a fabricar herramientas hechas de piedra y pedernal. La era del alfabeto y sus fases. Bueno, como introducción, en esta etapa el ser humano decidió evolucionar su lenguaje y su forma de comunicarse. Gracias a los historiadores, el alfabeto pasó por 4 fases previas a sus escrituras. Estas describen de las siguientes líneas. Fase mnemónica. El hombre empezó a fabricar objetos con la finalidad de recordar datos, fechas y citas. Era un sistema de recordatorio. Un ejemplo claro eran los quipus, quienes fabricaron nudos con cuerdas de diferentes colores para representar un mensaje importante. 2. La fase pictórica. En esta fase el humano realizaba pinturas en las cuevas, y esto era para representar peligros, figuras o personajes importantes. Un ejemplo claro eran las cuevas de Altamira. La fase ideográfica. El hombre representaba sus ideas a través de símbolos. Un ejemplo son los jeroglíficos egipcios que representaban en esta fase. Utilizaban para representar igualmente peligros. Un ejemplo también están las pirámides egipcias. Y la por última sería la fase fonética. En esta fase cada representación gráfica tiene sus sonidos propios. A través de los sonidos los humanos graficaban y distinguían el mensaje o referencia. Bueno, en esta época, hace 2500 años, los fenicios empezaron a crear el primer alfabeto. Yo les voy a hablar acerca de la historia de la comunicación. En la era de la escritura, el alfabeto y sus fases, el papel y la tinta. Desde el conocimiento de las formas de comunicación, la oralidad ha permitido que se lleven a cabo de forma más fácil y rápida ciertas actividades que si no conociéramos la comunicación serían imposibles. Por lo tanto, son las más importantes. El pergamino. El pergamino es un tipo de soporte de escritura realizado a partir de piel de animal, que podía ser en su caso los becerros, ovejas o las cabras. Surgió después del papiro, ya que por sus inicios era un material rústico y difícil de manejar. Aunque el papiro seguía siendo la mejor opción, tenía graves defectos que impedían su utilización. La escritura del papiro egipcio fue muy importante para los antiguos egipcios y atribuían su creación al dios de la sabiduría, Tot. El humanismo y su desarrollo comunicacional, la imprenta, el primer periódico. El humanismo y su desarrollo comunicacional, considerado como uno de los movimientos filosóficos y culturales más importantes de la historia humana. El humanismo dignifica al ser humano, el criterio etimológico así lo determina. Proviene de la voz humanus y del término griego ismos. La imprenta. En este contexto, los nuevos descubrimientos, de manera particular en las ciencias médicas como el microscopio, remecieron la sociedad en la difusión de los nuevos sucesos que el hombre inventaba. Jugaron papel protagónico las hojas impresas. El feudalismo, renacimiento y humanismo, contexto histórico. La Alta y Baja Edad Media. La Alta y Baja Edad Media, los dos grandes periodos en los que la Edad Media fue dividida, mientras que la Edad Alta abarca del siglo V hasta el XI, la Edad Media desde el siglo XI hasta el siglo XV.
Baja Edad Media. La Baja Edad Media sucede cronológicamente a la Alta Edad Media y es el periodo que abarca desde los inicios del siglo XI hasta el Renacimiento, ya en el siglo XV. Aunque para algunos autores solo este periodo sería medieval, mientras que el correspondiente a la Edad Media sería en realidad Antigüedad Tardía, periodo de máxima expresión del feudalismo y de máximo poder de la Iglesia Católica. Alta Edad Media, periodo de la historia de Europa que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta aproximadamente el año 1000. Época de resurgimiento económico y cultural. En este periodo se conviven tres imperios, el bizantino, el árabe y el carolingio. Formas de comunicación oral, manuscrita alternativa y los primeros libros. Un concepto. Uno de los factores que inició el desarrollo de la Baja Edad Media tiene que ver con el crecimiento de las ciudades. Es decir, la comunicación oral se hizo tan importante que ahora la gente no solo buscaba de comunicación por hablar, sino por la forma de escribir y la forma de enviar. A través del tiempo, el desarrollo del correo se inició principalmente en egipcio. En egipcio se realizó lo que serían personas que caminaban hacia ciertas distancias llevando un pergamino. Los pergaminos eran de carácter religioso y fueron utilizados para enviar mensajes lejanos. Y en esta época también se realizó lo que serían las palomas mensajeras en la Edad Media. El manuscrito iluminado son textos complementarios con letras, escapularios, oro, etc. Era de carácter religioso. En esta parte les voy a hablar acerca del Renacimiento y su legado comunicacional en el Nuevo Mundo. El Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición de la Edad Media y el mundo moderno. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciencia de Florencia en Italia fue el lugar de nacimiento de desarrollo de este movimiento. En esta parte les voy a hablar acerca del Renacimiento y su legado comunicacional en el Nuevo Mundo. El Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición de la Edad Media y el mundo moderno. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciencia de Florencia en Italia fue el lugar de nacimiento de desarrollo de este movimiento. Grecia y Roma, la democracia griega, el Imperio Romano, aparecimiento del antecedente más remoto del periódico. Dos grandes imperios con sus manifestaciones culturales describen el desarrollo de nuestra sociedad. Grecia y Roma constituyen el origen de nuestra identidad occidental. Así como en este periodo, en medio de la filosofía y las letras, así como de la oratoria, se desarrolló la primera forma de periodismo oral. Grecia concentra la vida comunicativa en la plaza pública que los estudiosos titularon Agora, tal cual refiere a Costa Montoro, 1973. El Agora constituyó el escenario para el nacimiento periodismo oral, el cual se desarrollaba en ese espacio. Grecia está considerada como la cuna de las crónicas de viaje, de guerras o de reportería.